Este video es patrocinado por Sinestesia. Obtén acceso a películas, cortometrajes, cursos virtuales, blogs y mucho más en la página de Sinestesia Streaming, tan solo a un clic de distancia. Visita www.sinestesia.p. A ver, tratemos de hacer uno de estos en español. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escuchas esto? Es muy probable que la mayoría relacione esta pieza, You Never Can Tell de Chuck Berry, con Pulp Fiction, más concretamente con la escena donde John Travolta y Uma Thurman participan en un concurso de baile en el Jack Rabbit Slims. Pero si hubiese empezado este video con esto, posiblemente relacionarías la música con Tom Cruise deslizándose en escena, carente de un par de pantalones, en Risky Business. Hay ocasiones cuando una canción es usada como una herramienta narrativa en el cine que consigue crear un fuerte vínculo entre sonido e imagen. Sing it, Sam. Cuando la música se convierte en algo emblemático del filme en cuestión. Dejando a un lado el potente elemento teatral de los musicales y las bandas sonoras, e incluso evitando hablar de canciones preexistentes que son apropiadas para escenas como las que he mostrado, quiero hablar de canciones escritas y compuestas para películas de forma original. Me quiero enfocar en películas románticas, de amor, aquellas que exploran la pasión de los personajes enamorados a través de estas canciones, como la naturaleza relajada de las piezas que Sufjan Stevens escribió para Call Me By Your Name, o el encantador vals que Julie Delpy le canta a Ethan Hawke al final de Before Sunset. Hoy presente, cargado de una palpable nostalgia. Pero todo eso se puede ir al carajo, porque hoy día estoy hablando de una película formidable, monumental, y el motivo por el cual les estoy hablando en mi lengua criolla. Un largometraje argentino, con énfasis en largo, dirigido por Mariano Ginás, director, productor, guionista y gigante. Me refiero, claro está, al coloso de 13 horas llamado La Flor. Hola. Bueno, voy a tratar de explicar la película. Espera, Mariano, que eso me toca a mí. La Flor se divide en 6 episodios, cada uno relatando una historia propia, con géneros distintos, así que la experiencia de verla se asemeja más a ver una miniserie en vez de ver una narrativa que se expande por 13 horas, lo cual la hace mucho más digerible. Si estabas esperando un análisis de los 6 episodios en este video, no te molestes, mi plan es taxativamente hablar del episodio 2. Pero si quieres mi opinión sobre la totalidad de La Flor, pues la considero una obra contundente. Lo que Mariano y su equipo consiguieron crear con una década de producción y muy poco presupuesto y recursos es impresionante. Quizás el aspecto más llamativo es cuán óptimamente funcionan los episodios en sus respectivos géneros. Esto no es Satantango, ni es el tipo de cine que Lav Díaz hace. Por más larga que se te haga la película, ninguna de las historias se sienten intencionalmente secas o lentas, todo lo contrario, están plagadas de una inherente alegría, y todo fan del cine las va a encontrar emocionantes. No obstante, si existe alguien a quien se le debería dar el mayor crédito aparte de Ginás por el éxito de La Flor, esas son las 4 actrices que protagonizan la película: Pilar Gamboa, Elisa Carricajo, Laura Paredes y Valeria Correa. Y sí, cuando digo que protagonizan la película, quiero decir que estas 4 mujeres aparecen como personajes distintos en cada uno de los episodios de La Flor, dando vida a personajes multifacéticos con encarnaciones variadas, cada una más distinta que la anterior. Habiendo dicho esto, adentrémonos en el mundo del episodio 2, la cual es descrita como un musical, pero con algunos toques de misterio. La historia se centra en un dúo, Victoria y Ricky, quienes una vez tuvieron éxito como el grupo Siempre Verde y disfrutaban de un amor ferviente como pareja, pero eso fue en el pasado. Su relación se ha deteriorado a tal punto que, para grabar una última canción, tienen que trabajar desde estudios separados, ya que no pueden soportar verse el uno al otro.
En el transcurso de su historia surge una subtrama que involucra a Flavia, la asistente personal de Victoria, y una secta secreta que planea extraer una toxina de un escorpión para obtener la juventud eterna. Y si eso suena un poquito disparatado, no te preocupes, dejémoslo de un lado, que nos vamos a centrar en Victoria y Ricky y su música. Unas canciones que inyectan vida a este episodio, por su carácter melancólico desde el inicio. Llueve en la ciudad vacía, por las calles desiertas, se aleja nuestra vida. Llueve. Siendo esta una historia que toma apenas menos de 2 horas, Ginás te introduce a las vidas dilapidadas de estos personajes bastante tarde. La cúspide de sus carreras ya está atrás de ellos. Esos años de gloria, de felicidad. Ginás no quiere que te fijes en eso. Quiere presentarte una trama que ve a 2 personas derrotadas y que cargan con ellas un abatimiento que no se puede expresar con simples palabras. Así que, ¿por qué no expresarlas con música? Somos no más que un par de sombras, apenas 2 fantasmas, se acaba nuestra historia. Un elemento empleado para descubrir más sobre la cruel historia de amor entre Victoria y Ricky es el uso de flashbacks. En un extenso monólogo, entre copas y lágrimas, y como cereza en el pastel durante una tormenta, Victoria le narra a su asistente cómo se conocieron ella y Ricky, y cómo llegan a componer su primer hit, Lluvia. Pero hay un detalle bastante importante que estoy dejando de lado. Este monólogo realmente comienza cuando Victoria le pide a Flavia que ella le cuente esa historia. Vos conocés la historia, ¿no? La historia nuestra. Contámela. Porque aparentemente es una de esas anécdotas amorosas conocidas, legendarias, e incluso se escribió un libro basado en su historia. Cuando Flavia narra la noche en la que Victoria y Ricky se conocieron, se nos muestra una adaptación clásica de narración a imagen, en blanco y negro, de alto contraste, el cual sienta bastante bien para un cuento hollywoodense de 2 amantes quienes idean un éxito musical la noche que se juntan. Algo quizás demasiado bueno para ser verdad. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Y de hecho, lo es. Una vez Victoria toma las riendas y cuenta su versión de la historia, desmiente mucho de lo que Flavia conoce, mucho de lo que el libro de su romance cuenta. El origen de su relación con Ricky no es afectuoso, es más bien crudo, funesto. Y si tiene algo de estética hollywoodense, no es la de una película romántica, sino de una oscura tragedia. Nota cómo la selección de tomas cambia de manera sutil entre los flashbacks narrados por Flavia y los que son narrados por Victoria. Los planos son más cerrados, son menos agraciados, mucho más detalle es dado a la expresión de dolor en los rostros de ambos personajes. Ginás empapa este episodio de pistas visuales y sonoras como estas, dándonos a conocer el mundo de desconsuelo en el que estos personajes viven. Y la mayoría revuelve alrededor de un tema que creo que es el fundamento de esta historia: tratar de dejar el dolor atrás, tratar de dejar las penas atrás, impedir que te aten y la angustia que conlleva el no poder hacerlo. Tanto Victoria como Ricky quieren abandonar el pasado, pero no pueden. Aún falta esta canción por grabar y no consiguen hacerlo de manera apropiada hasta que vuelven a reunirse en un estudio, cara a cara. No es coincidencia que su nombre, como Siempre Verde, se traduzca de manera literal en el estudio en el que Ricky trata de grabar esta canción inicialmente. De hecho, esto va mucho más allá de nuestros personajes principales. Flavia trata de dejar atrás un romance que una vez tuvo con Frank, alguien que también trabaja bajo el mandato de Victoria. Pero en una escena breve con estos dos, es claro que tienen dificultades siguiendo adelante. De igual manera, Flavia trata de dejar atrás a un grupo con el cual aparentemente solía experimentar con toxinas de escorpiones, hasta que nuevamente es arrastrada con otro grupo cuya influencia resulta tener peores consecuencias. Andrea Nigro, una cantante y nueva pareja de Ricky, lidera una poderosa escena donde le confiesa a Victoria que ella proviene de un lugar del que no se siente tan orgullosa. Tiene un pasado del cual ha tratado de escapar, haciendo de su vida un éxito como cantante. Vos no sabes quién soy. Nadie sabe quién soy. Nadie me conoce. Yo soy Andrea Nigro. Andrea Nigro.
Yo soy Andrea Nigro, declara con una postura de autoridad. Yo soy Andrea Nigro. Yo soy mi propia persona. Yo no soy mi pasado. Yo no soy las personas de mi pasado. Ellos no me definen. Yo me defino. Pero ¿cómo poder dejar atrás algo plasmado en la historia? ¿Cómo abandonar una parte de ti, la cual ha estado allí por tanto tiempo? ¿Cómo seguir adelante? Es que no puedo ya vivir sin ti no puedo. Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo. Está claro como el agua que una gran inspiración para Siempre Verde es el icónico dúo argentino Pimpinela. Si eres hispanohablante, es muy probable que seas familiar con ellos, y con el gran impacto que han tenido desde sus inicios hasta el presente. A esa Betty dile tú ¿Qué? que venga. ¿Para qué? Solo dame lugar. ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus ¿Y miserias. qué quieres demostrar? Hay una cierta magia en cada una de las canciones de Joaquín y Lucía, cargadas de confrontaciones teatrales nacidas desde la raíz del engaño, la infidelidad, la traición y todo lo relacionado al amor, que hace casi imposible no tener cierto aprecio hacia su técnica infalible de cómo expresar odio entre ambos cada vez que toman el escenario. Es aquí donde confieso que mi amor indiscutible por este grupo es lo que me hace propenso a discernir al episodio 2 de La Flor como mi favorito. Es más, aquí hay un clip donde aparezco borracho cantando una canción de Pimpinela con mis primas. Habiendo crecido en Perú, es difícil no haber tenido presente a Pimpinela en mi niñez, de una forma u otra, ya sea escuchándolos por la radio o con las innumerables parodias a las cuales sus números musicales se prestaban constantemente. Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo. La marca de este dueto, la dramaturgia de su estilo, está presente en el ADN de este episodio. Uno podría argumentar que estos personajes actúan de manera un poco exagerada, casi telenovelesca. ¿Sabrías que lo último que haría es cualquier cosa que implicara un mínimo acto de debilidad y de concesión a esa persona? Sí, a esa persona que vos estás defendiendo. Sí, lo estás defendiendo. Sí, lo estás defendiendo, Frank. Al igual que las interpretaciones de estos cantantes al hacer su performance. Y no lo digo como detrimento hacia la dirección de Ginás. Siento que es algo totalmente intencional. ¡No, no! Quiero ser tu paz, quiero ser tu paz, quiero ser tu paz. No entiendo, la verdad que no entiendo por qué insistís en darle ahí un... Pero lo más cercano a la dinámica antagónica de Pimpinela es la canción al final de este episodio. Esa canción que Victoria y Ricky han tratado de grabar por separado, pero han fallado. Yo soy el fuego. Al igual que su relación, la música de Siempre Verde da un dramático giro de 180 grados. Pasamos de las notas tiernas y suaves a una fría confrontación. Yo soy el fuego que acecha, que volverá pronto cenizas tu alma condenada. Soy la flecha, directo hacia tu corazón, la flecha envenenada. Soy tu amenaza, soy tu tortura, y voy buscándote en silencio por la noche oscura, la locura. Este dueto cargado de drama tiene la oportunidad de verse cara a cara, quizás por última vez, y dejar que todo salga a la luz, que todo sea expulsado de sus sistemas y posiblemente de una vez por todas, dejar el pasado en el pasado y poder seguir adelante. Yo fui la trampa, tu condena, fui el coyote traidor que aúlla a la luna llena, fui la hiena, el horrible animal que entre risas comió tu carroña, la ponzoña. Y aún así, prestándole atención a la letra de Yo soy el fuego, hay claramente un tema subyacente acerca de cómo, aunque se odien entre los dos, no pueden dejarse ir, por más que quieran. Visión, dudas de si soy sincero, mira cómo lloro. También quisiera mencionar que cada capítulo abre con una cita. En el caso del episodio 2, esta dice: ten cuidado, el mundo anda tras de ti, de The Velvet Underground, perteneciente a su canción Sunday Morning.
Inicialmente pensé que esto era referente a la subtrama del misterio con los escorpiones y la secta secreta, y lo cual me pareció un poco extraño considerando que el corazón de esta historia yace en la relación entre Victoria y Ricky. Pero mientras más me puse a pensar, me di cuenta que la letra en su idioma original, Watch out, the world's behind you, puede ser traducida a el mundo está tras de ti en vez de el mundo anda tras de ti. No sé qué tanto razonamiento haya puesto Ginás en esta pequeña cita, pero es posible que se relacione con este tema de querer dejar al mundo detrás, olvidar el pasado y no permitir que te afecte de manera negativa. Un mensaje que, a mi parecer, es el que este episodio deja al público una vez finaliza la confrontación entre ambos cantantes. Una escena digna de ser llamada un clímax épico para la historia del cine latinoamericano, o del cine en general. Watch out, the world's behind you. Ten cuidado, pisa ligeramente al andar, ya que todo lo que conoces está tras de ti, ya no es parte tuyo. Esa es la música de Siempre Verde. Esa es la música de La Flor. Gracias, Mariano. Llovía, mi vida ya sin nada, de pronto encontró algo, encontró tu mirada. Fuiste paloma mensajera, me hiciste alzar los ojos y mirar hacia afuera.